Vender embarcaciones no es sencillo, pero fabricarlas y exportarlas desde una ubicación remota como son las Islas Canarias es un logro extraordinario. Este es el caso de Zurita, una marca española que está ganando terreno en el competitivo mercado americano. En 2025, Zurita concretó su segunda exportación a América. La primera fue una 550 Florida enviada a Estados Unidos antes de los aranceles de Trump. Ahora una 470 Fisher ha sido vendida a Chile, consolidando su presencia en el continente. La fabricación en Canarias presenta retos únicos, como la dependencia de buques y aviones para el transporte de materiales. Sin embargo, Zurita demuestra que, con esfuerzo y visión, es posible superar esta barrera. El cliente chileno ha compartido su experiencia con nosotros, destacando el diseño del modelo 470 Fisher como su casco, los cambios introducidos para su mercado y la ruta en las que navegará. Saludos desde Chile, finalmente aquí con la Zurita Fisher 470, que llegó después de navegar unos 2 meses más o menos. Muy simpático el detalle de haber venido con cintitas de regalo, rosa y todo el barco, así que detalle entretenido. Más este polerón, como se llama acá en Chile, polerón Zurita, que va a hacer juego ahí con el barco, va a navegarlo. Y nada, los detalles del barco muy buenos. Mucho el tema del casco es importantísimo. Este se va a ir a navegar al sur de Chile, a unos 1000 kilómetros de donde estoy ahora, donde el lago básicamente, y partes de un estuario, entradas de mar, donde siempre hay ola, y con este casco debería andar perfecto. Así que eso es el reporte desde acá, desde bastante lejos al sur del mundo, y muy agradecido por el barco porque quedó perfecto, así que con ganas de ya instalarle el motor y poderlo navegar, que será el próximo video que te mandé. Saludos, Diego. Chao, chao. Con este tipo de logros, Zurita no solo posiciona a las Islas Canarias en el mapa mundial de la náutica, sino que abre nuevas oportunidades para el mercado español en América en la náutica de recreo. Si quieres ver la presentación en su día de la 470 Fisher, te la dejo por aquí en este vídeo.